La conjura de los reptilianos por Frank Hatten. El microchip. Pero entonces estarán obligados a vivir de modo autotárquico durante unos 4 años, entre 2008 como muy tarde y 2012. Todos aquellos que se dotan ahora de medios para vivir en autarquía o que se les procuran están siendo vigilados de cerca. Nadie se había dado cuenta. Este dato más importante hay que divulgar, pues ese microchip constituye para la humanidad un punto de no retorno, y es preciso avisar a todos y cada uno para desbaratar la conspiración. Obsérvese cómo a través de informaciones, o más bien desinformaciones del tipo fraudes con tarjetas bancarias, se prepara al público para reclamar ese microchip. El euro, un día lo veremos, no es más que una etapa. Si se implanta ese microchip, ya no habrá más libertad, ni siquiera mental o espiritual para nadie. La victoria de los enemigos de la humanidad será total. Ya no hay quienes tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Se dan cuenta de lo que está pasando. Por ejemplo, con el registro sistemático de las conversaciones telefónicas y las conversaciones electrónicas justificado oficialmente por la necesidad de vigilar a los terroristas. Incluso los terroristas palestinos están manipulados por la CIA para mantener la atención en Oriente Medio, y resulta interesante ver quiénes se benefician de los crímenes a fin de cuentas. Pero ¿qué por casualidad procede a la campaña por la supresión de todo correo postal, que pronto será sustituido por el electrónico? Así ya no será posible mantener intercambios confidenciales. Todo quedará registrado y controlado. Y quienes deseen utilizar los sistemas de transporte a la antigua serán por tanto objeto de una máxima vigilancia. La intensificación de la dictadura fascista en el mundo y por tanto avanza viento en popa. Sin embargo, no hay que tener miedo, pues disponemos de muchas armas, y con este libro se pretende ponerla a disposición de cada uno. Claro que hay que querer utilizarla. Tampoco sería bueno que todo ello nos llevara a apartarnos de nuestras emociones a fin de no alimentar a nuestros vampiros, o simplemente para no sufrir. La emoción no es exclusivamente negativa, al contrario, es la energía creativa, en acción, es neutra. Las emociones alegres crean felicidad, las negativas generan desdicha. Las emociones positivas nos liberan, ensanchan el alma, nos acercan al infinito. Las emociones negativas nos encierran en las costumbres del ego y nos hacen dar vueltas alrededor de nosotros mismos. Es la cárcel que nos construimos nosotros mismos para facilitar la labor de nuestros malvados ganaderos cósmicos. Porque nosotros mismos somos malvados ganaderos que no queremos ver todos los sufrimientos que infligimos al mundo animal. Los semejantes se atraen. La emoción siempre tiene una doble cara. No hay deseo que no venga acompañado de un temor, y a la inversa, no hay sufrimiento que no sea también una fuente de placer. Y a la inversa, ninguno de nosotros puede afirmar que no es capaz de cometer actos sádicos o masoquistas en ocasiones. No es posible matar a los reptiles, solo es posible devolver las emociones al lugar que les corresponde, es decir, donde están subordinadas al conocimiento y no al revés. Cambiar uno mismo es cambiar el mundo. Está totalmente descartada toda violencia o acción directa, pues se trata de un método que alimenta el cerebro reptiliano. Al contrario, ponerse a contracorriente es actuar espiritualmente sobre sí mismo, y esto, a despecho de lo que piensan algunos, pueden tener una eficacia extraordinaria. Todas las armas de las que podemos hablar en este libro permiten actuar sobre uno mismo, consigo mismo, en el plano de nuestros comportamientos. No se trata de coger el fusil y salir a matar a todos los lagartos y camaleones. Esta forma de acción es la que aquellos quisieran que adoptáramos, pues esta está dictada por el odio y el sufrimiento. Combatir
es utilizar las armas que nuestros enemigos no quieren que empleemos, todas ellas asociadas a nuestra libertad y a nuestro poder creativo y no a nuestros miedos. ¿No alimentan las emociones positivas a los reptilianos? Y si así fuera, ¿se las arreglarían para que estuviéramos contentos, alegres y felices? Pero no, eso no funcionaría. No habría saurios reptilianos. Las emociones positivas no se manifiestan de esta manera. Son los seres de la luz, sin duda. Esa es la razón por la que no son muy numerosos. Nosotros decidimos a quién queremos alimentar. Pequeño manual de gestión del ganado humano. La gestión del ganado humano se lleva a cabo en 3 fases. 1. La desinformación para crear dependencia. 2. Debilitar física y mentalmente. 3. Dividir para lograr la autovigilancia. A partir de ahí, la cría intensiva de emociones negativas deviene un juego de niños. Desinformar para hacer que dependan. Hay cosas peores que la falsa información televisiva y la mentira de cada día. Hay cosas más profundas. La desinformación comienza antes de la manipulación de la economía y la política, como la ocultación de todo lo que podría liberar al ser humano. Si se le enseñara su poder creativo, la manipulación de las creencias profundas, a menudo inconsciente, es determinante. Para ello, hay que destruir las culturas tradicionales, contrarrestar las enseñanzas esotéricas mediante el descrédito o la prohibición de las campañas contra las sectas que no apuntan contra las verdades, sociedades secretas, sino contra inofensivas sociedades de enseñanza filosófica o espiritual. E imponer ideas materialistas es asombroso, pero con teorías como la del Big Bang o la gravitación, la ciencia responsable de muchas de nuestras creencias subconscientes expulsa el espíritu del dominio científico y priva al ser humano de la conciencia de su potencial infinito y de su naturaleza espiritual y creadora. La materia se convierte en referencia exclusiva, en valor único. Se enseña el azar, el acto seguido, la violencia, la explotación del oro y del otro. Pues no hay meta, y todo es fruto de la casualidad. No hay moral posible, ningún motivo para atribuir valor a las cosas o los seres. El uso de las matemáticas como patrón de todas las ciencias permite confundir a los espíritus, así como la eliminación de los espíritus intuitivos, y esa era, por cierto, su meta declarada. Las religiones creacionistas, que son formas fósiles de las ciencias modernas, desempeñaban la misma función, declarando ajeno a ellas el espíritu creativo, y las matemáticas materializando a Dios. La idea de que el universo surgió en el pasado es común a la ciencia y a las religiones manipuladas, quienes hoy en día pueden situar el verdadero origen del universo en el instante presente y demostrar la naturaleza creativa del espíritu, tienen vedado el acceso a los medios de comunicación o son callados desde luego. Claro que esto no impide que los manipuladores hagan uso prolijo de los poderes del espíritu y practique la ciencia oculta que denigran, ridiculizan y prohíben por lo demás. Todos los grandes personajes de la ciencia oficial, Newton, Augusto, Comte, Bacon, Darwin, etc., eran ocultistas que practicaban la magia mental. Por el contrario, el nombre de Nikola Tesla, por ejemplo, quien inventó la mayor parte de los procedimientos que se emplean en el mundo, de la electricidad a la radiotelevisión, pasando por la energía libre y la manipulación del espacio-tiempo y del espíritu, ha sido cuidadosamente borrado, entre otros, de los manuales de la ciencia. Sus invenciones se atribuyen a otros, algunas se mantienen en secreto,
pero las patentes más importantes pertenecen a estadounidenses que las explotan en secreto desde hace décadas. HARP, Guerra de las Galaxias, etc. Esta desinformación se basa en el control de las instituciones científicas, religiosas y universitarias, y sobre todo de los medios de comunicación, a fin de impedir la difusión de secretos ocultos y metafísicos y de las ciencias verdaderas. Si uno descubre algo realmente interesante, no tardará en desaparecer. Se concede el premio Nobel por una serie de detalles que permiten reforzar aquí o allá el edificio artificial de las ciencias oficiales. Los grandes investigadores están aislados y ya no tienen acceso a las publicaciones científicas. Esta es, por cierto, una de las razones aducidas para justificar la doctrina del trabajo científico en equipo. Fuera de un equipo de científicos bien organizado y bien financiado, nadie tiene ninguna posibilidad de que le presten oído. No obstante, es bien sabido que los grandes descubrimientos siempre se han hecho en solitario. El lector estará extrañado al leer este libro, de constatar que hay una respuesta a todas las preguntas que no obtienen ninguna contestación oficial, sorprendido al darse cuenta de que si no se oculta el conocimiento, el mundo cambia y el individuo se libera. Este cambio de mirada es lo que más temen los manipuladores, y con toda la razón, pues hoy en día disponemos de todos los medios necesarios para restituir el espíritu, su poder de comprensión y de acción. La escuela, en la mayoría de países, se ha convertido también en enemiga de la humanidad. Además de privar de toda enseñanza a los niños de los países subdesarrollados para mantenerlos en la esclavitud, con vistas a eliminarlos en su momento, cuando lo lógico sería dedicar los presupuestos militares a subsanar esto, se sobreeduca a los niños occidentales con miras a convertirlos en consumidores perfectos. ¿Quién no se ha extrañado alguna vez de que los niños ya no aprenden nada en la escuela? Que ya no sepan leer ni escribir a los 20 años de edad y que se multipliquen las reformas educativas. El objetivo, por supuesto, es la desestructuración mental. Se hace todo lo posible por disociar los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro, es decir, por soltar el lazo entre la intuición y la razón. El empleo de tablas totalmente rellenadas, la supresión de los dictados, la omnipotencia de las matemáticas, sobre todo modernas, son en este sentido factores determinantes, al igual que la desaparición de la gramática y del análisis lógico. Por ejemplo, esto permite al mismo tiempo separar las generaciones, puesto que los mayores ya no pueden servir de nada a los jóvenes en el ámbito escolar. La desconexión de los dos hemisferios cerebrales priva al individuo de la esencia de su poder sobre sí mismo y sobre su entorno. Así se toma dependiente y manipulable a voluntad. Ocultar la verdad y orientar las reacciones colectivas hacia lo que es rentable también supone aplicar el principio de la cortina de humo, desvía la atención del espíritu hacia lo que se les desconcentra y aleja de las cosas importantes. Así nadie puede negar que los medios de comunicación están ahí para insistir en lo superficial, lo material y lo emocional. Es bien sabido que los únicos operadores que tienen alguna posibilidad de ser seleccionados para gestionar cadenas de radio, periódicos importantes y emisoras de televisión son los que están a sueldo de las multinacionales, del consumo. Las élites culturales no tienen ninguna posibilidad so pretexto de las leyes del mercado, pero un mercado solo está hecho de lo que en él se ofrece. La conjura de los reptilianos por Frank Hatten.